Si la genética reduce y el miedo condiciona, la historia consolida. El ser humano no vive únicamente desde lo que percibe, sino desde lo que cree que ha sido. La memoria colectiva define identidad, y la identidad delimita el rango de acción posible. Por eso, intervenir el linaje no era suficiente. Era necesario intervenir también el relato que ese linaje tendría sobre sí mismo. La historia no es solo una secuencia de hechos, es el marco que determina cómo interpretamos el presente, y cuando el marco es diseñado, el comportamiento se vuelve predecible. La linealización del tiempo. Uno de los ajustes más sutiles fue convertir la historia humana en una línea continua y progresiva. De lo primitivo a lo moderno, de la ignorancia a la civilización, de la oscuridad a la tecnología. Esa narrativa elimina la idea de ciclos amplios, de reinicios, de civilizaciones anteriores con desarrollos distintos al actual. Al presentar el tiempo como una progresión constante, el presente se percibe como el punto más alto alcanzado hasta ahora. Y cuando el presente se considera el máximo nivel logrado, la estructura vigente se normaliza. No se cuestiona el marco, solo se compite dentro de él. El ocultamiento de los reinicios. Sin embargo, la evolución del linaje humano no fue lineal. Hubo ajustes, modificaciones, reinicios parciales y reorganizaciones del escenario. Cada intervención dejó huella, pero no todas las huellas fueron incorporadas al relato oficial. Al simplificar el pasado, se reduce también la percepción de potencial. Si el humano cree que siempre fue limitado, no contempla que en otros momentos pudo haber tenido un rango diferente de capacidades. La memoria incompleta genera identidad incompleta. La construcción del mito de origen. Toda civilización necesita un relato fundacional. En ese punto, los mitos cumplen una función estratégica. No solo transmiten símbolos, establecen jerarquías, definen quién crea, quién obedece y quién media entre ambos. Cuando el origen del ser humano se asocia exclusivamente a una figura externa superior, la dependencia se instala como principio estructural. La autoridad deja de ser circunstancial y se convierte en parte del diseño cultural. Así, el linaje humano comienza a verse como creación subordinada, no como arquitectura con potencial propio dentro de un entramado mayor. La fragmentación del conocimiento. Otro ajuste fundamental fue dividir el saber en compartimentos estancos. Ciencia, espiritualidad, historia y filosofía dejaron de dialogar entre sí. Cada disciplina avanzó aislada, generando especialistas en partes, pero no en el conjunto. La visión sistémica se diluye cuando el conocimiento se fragmenta. Y sin visión sistémica, el humano pierde la capacidad de reconocer arquitectura. Observa fenómenos aislados, pero no el patrón que los conecta. La fragmentación limita la síntesis, y sin síntesis no hay comprensión global del tablero. La ridiculización como contención. No todo lo que queda fuera del relato oficial es eliminado. Algunas piezas se permiten, pero se rodean de descrédito. Se etiquetan como fantasía, conspiración o superstición. De ese modo, la frontera de lo aceptable queda claramente delimitada sin necesidad de censura directa. El control más eficiente no prohíbe, desacredita. Cuando un marco mental se vuelve socialmente riesgoso, la mayoría evita explorarlo. Así, el límite del pensamiento se mantiene dentro de márgenes definidos sin que parezca imposición.
La identidad consolidada. Con el tiempo, la narrativa reescrita se interioriza. El humano ya no la percibe como relato impuesto, sino como verdad evidente. Su identidad se construye sobre esa base. Especie joven, en constante progreso, dependiente de estructuras jerárquicas para organizarse. La arquitectura genética reducida encuentra en esta identidad su complemento perfecto. El miedo encuentra justificación histórica, y la estructura vertical obtiene legitimidad cultural. El sistema ya no necesita intervenir constantemente. El propio relato sostiene el marco. Conclusión. Recuperar la memoria amplia. Cuando la historia es moldeada, el presente se estrecha. Sin embargo, la memoria profunda no desaparece por completo. Queda latente en el inconsciente colectivo, como intuición de que algo no encaja del todo. Recuperar soberanía implica también ampliar el marco histórico interno, no para sustituir un dogma por otro, sino para recuperar visión de conjunto. Cuando el ser humano entiende que el relato puede haber sido diseñado, comienza a separar identidad esencial de narrativa heredada. Y esa separación abre espacio. En el siguiente episodio profundizaremos en la arquitectura energética del planeta, el campo invisible donde estas intervenciones se sostienen y donde también comienza la posibilidad de reconfiguración. Porque no basta con comprender la historia, es necesario entender el escenario donde la historia ocurre.